El reino de Rydil se está yendo al diablo. ¿Y por qué? Porque unos dragones están atacando su frontera en el condado de Kerbeck. Ni los caballeros, ni el chingo de magos que estaban ahí consiguen pararlos. Es más, ya se les pronunció cuando aparece finalmente el temible dragón negro, que ya en 2 ocasiones anteriores hizo de las suyas en otras 2 ciudades. La nobleza valientemente se niega a agachar la cabeza ante el dragón y abandonar a su pueblo, pero una encapuchada se dirige al campo de batalla. Ya en un lugar muy lejano, en su casita, de maderita, todo tranquilo, conocemos a Mónica, una muy tímida, ermitaña con muy pocas habilidades sociales. Ella vivía ahí con su gato y estaba tomando su siestecita hasta que una vecinita que le hacía de iFood llega con su pedido, saludando al gatonero y ve el chiquero en el que se encontraba Moni y pregunta qué parte de eso es basura para tirarlo y acomodar un poquito la casa. Pero como buena acumuladora, Moni muy apenas consigue articular una respuesta diciendo que todo eso es importante. La niñita, muy entusiasta y alegre, pregunta si se enteró del chisme, y es que hace 3 meses, cuando el dragón negro Worgen quería hacer de fiesta en la frontera del reino, los 7 sabios, los 7 magos más poderosos del reino de Rydil, controlaron la situación enviando a su miembro más joven, la única maga en todo el reino y humanidad que consigue conjurar magia sin decir una sola palabra, la maga del silencio. Mónica, súper nerviosa, le calla la boca rápido a la niña con un montón de plata, literalmente le bota la plata en su cara, pero como toda niña preguntando de dónde tiene tanto dinero y si es legal. Respondiendo Mónica que es por resolver ejercicios de matemática, la niña recuerda rápidamente que también había unos matemáticos que estaban buscando a Mónica en el pueblo, y ella les indicó cómo llegar. Moni rápidamente empieza a temblar y se asusta porque alguien atrás de ella mencionó su nombre, entregándole un portazo en su nariz, pero sin conseguir cerrar la puerta. Así Mónica saluda a su amigo Luis, que agradeciendo a la niñita por las indicaciones, ella se retira feliz a su casita. Finalmente Mónica saluda a Luis, el mago de las barreras, y Luis saluda a Mónica Everett, la bruja del silencio de los 7 sabios. ¿A poco no se lo esperaban? Contexto. En este mundo de magia y fantasía es imposible invocar magia sin conjurar un hechizo, o sea, hablar, o sea, decir bibidi-babidi-bú. Y solo existe una persona que lo logró y ella es Moni o Mónica. ¿Y cómo lo hizo? Muy sencillo. Ella es tímida y al punto de que se agobia, tiembla, llora y se desmaya o le vomita al profesor cuando intentaba hablar. Así pasó su primer año llegando al borde de perder ese mismo año lectivo. Pensando en una solución que no sé hablar, dijo, mejor en vez de socializar y mejorar mi habilidad social, ¿qué tal si hago algo imposible para que nunca más tenga que volver a hablar? Y así se propuso hacer algo imposible, conjurar un hechizo sin conjuro, convirtiéndose en la primera y única persona en lograrlo. Así su vida dio un giro inesperado a partir de ese instante. Luis, su compadre, solo piensa que Mónica desperdiciaba su potencial. Le pide a su asistente Linz que active cancelación de sonido para que nadie la escuche, y Mónica rápidamente identifica el tipo de magia que su asistente, un espíritu superior, no es humano, utiliza. Llegando al punto de la reunión, Luis le pide un favor a Moni. El rey le encomendó proteger al segundo príncipe, Félix, que está estudiando actualmente en la Academia de Magia Serendia. Es un internado. Y tenía que hacer esto todo discretamente. El problema: Luis es el primer príncipe. 2. Él es súper popular. 3. La academia está bajo la influencia de un conde llamado Crockford, que también es el líder de la facción del príncipe. Así que suponemos que está bien protegido, en ese sentido. Así Luis le comenta a Mónica que ya tenía un plan, entregándole un talismán que con gran esfuerzo y dedicación él consiguió crear, y que, conectado junto a un talismán gemelo, le permitía espiar a su hermano sabiendo qué era lo que hacía las 24 horas del día, entregándolo como un regalo del rey para que no sospechara nada. Lastimosamente, el talismán se rompió porque se cayó de sus manos del príncipe, pero Luis, pensando que le había pasado algo al príncipe, corre inmediatamente que le cuenta que sí, se le resbaló. Desilusionado porque ese talismán le costó muchas horas de trabajo y una simple caída no pudo aguantar, directamente le pide a Mónica que ahora ella tendrá que infiltrarse en la Academia de Magia para proteger a Félix. Moni ya estaba intentando negarse, pero Luis la reprocha diciendo que nunca hace nada, solo trabaja en sus fórmulas, en sus hojitas, en sus números. Mónica intenta mencionarle el dragón de hace 3 meses, pero Luis se desayunó a 10 como esos en ese tiempo. Así que Mónica no tiene otra opción. Explicándole la misión, Luis cuenta la historia de una triste y pobre huérfanita que fue adoptada por la condesa porque se parecía a su difunto esposo. La niña era feliz hasta que la condesa partió al otro mundo, y la niña, sin título propio y ni sangre, se vio obligada
obligada por su hermanastra a ser tratada como la sirvienta. Y cuando ella tuvo que ir a la Academia Serendia, se llevó a su sirvienta con ella para maltratarla ahí. Y ese es el papel que va a interpretar Mónica, la de huérfana y desamparada como Cenicienta. Todo esto dejó a Mónica inmóvil hasta la noche. Su gatito ya intentó reanimarla después con sus patitas. Una vez reaccionando, ella consigue estallar en llanto por el lío, el enorme lío en el que se metió sin querer queriendo. Escapar no es una opción porque Luis es un jodido que le perseguiría hasta el infierno. El gato, viendo puntos a favor, ve que una misión de un príncipe no es tan malo porque en los libros dicen que son buenos. Sin cambio, en Mónica, Nero, el gato, pregunta si no conoce ya al príncipe, de tanta reunión que Mónica asistía con los 7 sabios. Pero Mónica, adivinen, asistía a esas reuniones con una capucha, con la cabeza hacia abajo y con los ojos bien cerrados. Así que Mónica tampoco conoce a quién tiene que proteger. Cambiando de escena, Mónica estaba feliz cantando su secuencia de Fibonacci, contando los cerditos hasta llegar en paz a 55 cerditos vendidos al 10º invierno. Pasando un estrés absoluto contando a 317.811 al 28º invierno. Finalmente llegando al destino de su viaje, que es la casa de Luis. Los recibe primero su esposa, que al ver el estado de Mónica, ignora a su esposo y se concentra en cuidar a la bebé, a Mónica. Y ya con Mónica bañada, alimentada, cambiada, Luis comenta que ahora entrará otra invitada, mencionando que las tierras que salvó del dragón son del conde, y él está en deuda con la bruja del silencio. Y por eso su hija va a ser la que hará de hermanastra malvada, entrando en escena Isabel Norton, que si me lo permiten, y en mi humilde opinión, interpreta a la perfección el papel de niña malvada de la realeza, todo porque Mónica salvó sus tierras. Recordando la historia, la nobleza se estaba negando a abandonar sus tierras ante la amenaza del dragón, pero llegó el mensaje de que llegó la bruja del silencio y los mandó a volar a todos. En sí se cargó al dragón negro, y los pequeños dragones verdes estaban haciendo su jolgorio después. Empezando a destruir la ciudad, uno intenta atacar a Isabel, pero rápidamente un rayo de luz mágico atraviesa al dragón, matándola al instante. A lo lejos se ve como mágicamente el cielo se ilumina y cae una puerta de luz del cielo que se abre invocando así rayos de luz y los atraviesa a cada uno de los chingados dragones, y por si no fuera poco, Mónica después limpió todos los cuerpos con un viento mágico, desapareciendo silenciosamente al final. Emocionada por la historia que estaba contando ella misma, no yo, Isabel promete ser la más malvada y desgraciada con Mónica con tal de ayudarle en su misión. Cuando era niña, Mónica jugaba con una cinta métrica que le regaló su papá, y como todo niño, siempre andaba midiendo todo, ya que le encantaban los números como a todo niño, porque ellos estaban en todo lado. Repito, todos los niños fuimos así de chiquitos. Guiño, guiño. Llegando a su primer día en Serendia, Isabel ya estaba reclamando porque le tocaba compartir cuarto con la servidumbre, Mónica. Ojo, que también está actuando porque Mónica no puede compartir cuarto con un extraño. Y así el director o ese señor cae en la trampa aceptando las sugerencias de enviarla al ático o al establo. Isabel actúa muy bien, muy bien. Pero al final, y por suerte de Mónica, la mandan al ático. En otra parte de la academia, el consejo estudiantil analiza la corrupción de su tesorero, Aaron O'Brien, por la evidencia irrefutable de las muchas alteraciones de los libros de contaduría, incluso con la sospecha de que se gastó el fondo de emergencias en pociones mágicas. Guiño, guiño. Entonces, tenían toda la evidencia en contra de Aaron. Le mencionan que él solo formaba parte del consejo a recomendación del duque de Crockford, pero esos actos de malversación de fondos y demás cosas van a romper las relaciones. Aaron, impactado, intentaba recordar que alguien le tenía que ayudar en esa situación, pero su mente estaba completamente en blanco y solo escucha que ahora esas relaciones familiares y su familia se van a ir a la chirola. Irritado y desesperado, él intenta atacar al presidente, que es Félix, pero aún no lo presentan oficialmente. Aún así, su vicepresidente Cyril lo interrumpe mencionando su condena por atacar a la familia real, y así lo mandan a su habitación encerrado hasta que notifiquen de su expulsión a su familia, retirándolo en medio de insultos de ser el perro del duque, pero el perro del duque lo derrotó. Eso lo dijo Félix, no yo. Isabel estaba triste, feliz de no poder compartir habitación con Mónica, y las dos presencian cómo se llevaban a Aaron los del consejo. Analizando la situación con extremo detalle, la habilidad de Isabel sorprende a Mónica. Ya en su primera clase, Moni se ve en la situación más difícil del día, que era así, hablar en público. No consigue hablar, le corrigen su postura chueca, porque ese era el estándar de la mejor academia del reino. Al final, la mandan a sentar, y ella estaba en su rinconcito, solita, tranquila, hasta que se le acerca Lana Colette, preguntando por qué anda como chilindrina.
porque la pobre de Mónica no tenía conocimiento sobre peinados o cuidado personal. Y de fondo ya se escuchaban a las serpientes venenosas del curso. Ya saben, esas que hablan bien de frente a las espaldas de las demás. Primero tachan a Mónica de pobre. Lana no se rinde y pregunta a Mónica de dónde es. Y ella apenas consigue responder que es de Lienach. Lana reconoce que es una ciudad grande y le pregunta sobre las tendencias de moda, si ya salió la nueva de Kimetsu, pero Mónica vivía en una cabaña, o sea que no sabía ni pío de eso. Y de nuevo las venenosas ahí atrás estaban hablando, pero esta vez de Lana. La tachaban como desesperada y de cómo su familia dice que compró su título, palabras que parecieron afectarle. Pero Lana valientemente continúa hablando con Moni, enseñándole el maquillaje de moda de la capital, comenzando a peinarle el cabello y aconsejándole aprender a usar ese peinado porque es muy fácil y muy bonito de hacer. Terminando ya sus trencitas, Lana se marcha sin que Mónica consiga decir un gracias. Más tarde, en el horario del almuerzo, Mónica no sabe cómo chucha se va a acercar al príncipe. Y como quería comer en paz, decide buscar un lugar alejado, tranquilo, para comer su granola en paz. Llegando a un lugar apartado de la academia con un jardín y una fuente, ve que alguien estaba sentado ahí. Pero como buen antisocial, intenta irse rápido, pero es atrapada por alguien que pensaba que lo que Mónica llevaba en sus bolsillos era un arma, pero era en realidad su comidita. Y la intención de Mónica era atacar al que estaba en la fuente. Así forcejeando con Mónica hasta que el cuate que estaba en la fuente los detiene y ayuda a Moni a levantarse porque el otro desgraciado lo atendió en el piso. Antes de que consigan decir algo, el príncipe presiente el peligro y se abalanza ante Mónica para protegerla de una maceta que estaba cayendo del techo. Moni también participa con un poquito de magia silenciosa y todos salen ilesos. Pero todo eso lleva un momento incómodo que fue demasiado para Mónica, que no aguanta la presión y plop, se desmaya. En su sueño, Mónica tiene una pesadilla recordando imágenes de cómo la golpeaban y azotaban por culpa de las acciones y palabras que dijo su padre alguna vez, despertando después en la enfermería de un gran susto. Frente a ella se encontró a Selma Kalsh, la responsable del curso, que preguntaba si Mónica ya estaba bien. La misma le indica volver a su dormitorio cuando ésta se encuentre ya recuperada. Con Mónica en su ático ya con Nero, menciona cómo fue su primer día. Y sí, fue una desgracia. Aún así, hubo personas que la trataron muy bien, pero ella no pudo decir ni gracias. Así Nero decide ayudar a Mónica, transformándose en un humano para que socialice, pero de repente perciben a alguien afuera del campus. Vigilándolo con magia, Mónica reconoce esa silueta. Ya en sus sueños, Mónica recuerda cómo su padre completaba difíciles fórmulas o imposibles de hacer, pero Moni no sabía por qué se empeñaba tanto en su trabajo. Y su padre decía que mismo siendo imposible, ya ahí despierta Moni. Iniciando un nuevo día, Mónica nunca pensó que era tan chiflada en su apariencia. Consultando con Nero si eso era importante, Nero le responde que sí, no está de más arreglarse un poquito, ya que te ganas un halago de aquí y por allá. Eso le da una idea a Moni y recuerda las palabras de su padre, que mismo siendo imposible, no hay nada más divertido que un reto difícil. Y así, Mónica se pone un reto. Ya en su aula directamente va con Lana, que se sorprende porque su cabello de nuevo está un desastre. Mónica intentó replicar el peinado de ayer, pero no lo consiguió. Y Mónica quería devolverle el listón que Lana le prestó el día anterior. Lana lo rechaza diciéndole que ya se fue la moda, que ya no está de moda ese listón. Eso tendiendo una trampa a Mónica, ¿no? Tipo, rógame. Y Mónica no se rinde y le pide que le enseñe a hacer de nuevo el peinado. Lana muy feliz accede y mientras le peinaba comienza a contar la historia de ese peinado, pero se detiene pensando que Mónica no quería oír la historia de una oportunista que compró su título. Moni contraataca diciendo que a ella también la tachaban de loca porque de lo único que hacía era hablar de números, y con el peinado finalizado, Mónica ya estaba calculando el número y ángulo de las trenzas. Hasta que en el curso se escucha un gran revuelco porque alguien del consejo estudiantil estaba en la puerta. Fijando la vista en Mónica, ella fracasa en su intento de esconderse detrás de una cortina, y fracasa épico. Repetición, abordándola le indica que lo siga y que no diga nada. Perdón, me dio risa. Llegan donde Félix Arc, el segundo príncipe y presidente del consejo estudiantil. Finalmente presentaron a este güey. Ya tuvo 6 escenas y finalmente presentaron a este güey, que se disculpa por importunarla. Mónica solo pensaba que ya la regó de nuevo y solo consigue decir arigato por lo de ayer y pregunta por qué se salió de los dormitorios, explicando que vio a alguien afuera por su ventana, pero Félix se va por la tangente diciendo que no era él, que tal vez era un intruso y pregunta por la apariencia. Pero Mónica no consiguió ver la apariencia porque el intruso estaba encapuchado. Aún así, revela que su físico era el mismo. Félix diciendo que hay muchas personas con el mismo físico.
Mónica de repente grita algo sobre la proporción áurea, se le chiflan los tornillos y explica matemáticamente las proporciones corporales del príncipe y lo fácil de calcularlas a simple vista. Y algo de una cabeza proporción 1.618 y algo así. En fin, locas. Se da cuenta que se chispoteó, pero el príncipe sí reconoce que le dijeron una vez talla 1 en 1.1618. Y de nuevo Mónica metió la pata. Reconocen que la ardillita, Mónica, tenía razón. Era él, era el príncipe. Pero Félix dice no haber descubierto nada en ese. Le dijeron ardillita inofensiva, porque mismo cuando él estaba solo, Mónica no hizo nada. Aparte de que ella confesó todo. Ella no es una asesina. Con eso Mónica recién percibe que lo de la maceta no pudo ser casualidad. El príncipe, contándole el asunto de la malversación de fondos y expulsión del tesorero, menciona que él estaba encerrado, pero parece que tiene un cómplice y por eso Félix estaba solo en la fuente porque era una trampa. Trampa que Mónica arruinó y maldosamente le preguntan a Mónica si ella es la cómplice, pero ella se niega. Entonces le preguntan, ¿encontrarías al culpable? ¿Demostrarías tu inocencia, mija? Sin otra salida, Mónica acepta y el asunto queda en sus manos. Después Mónica ya se encuentra llorando con Nero y con mucha razón, porque ella se supone que es la escolta del príncipe, pero ahora la consideran una asesina. Qué problemón, ¿no? Mónica se encuentra llorando por tal situación deseando volver a su cabañita, sintiéndose toda una inútil. Y también Nero la ve así de torpe. Intenta animarla con sus patitas, al mismo tiempo que le recuerda que tiene que buscar quién atacó al príncipe. Y juntos van al lugar de los hechos, descifrando desde dónde arrojaron la maceta. Camino al lugar vemos a las venenosas ya molestando a Selma por ser la prometida de Aaron y ahora que él va a ser expulsado tendrá que buscarse un mejor partido. O sea, venenosas, ¿no? Sin conseguir subir, aparece en escena Lana, que ve lo que está pasando y decide ir para pasar rapidito. Pero pasa a enfrentarse a la líder serpiente. De nuevo la molesta con oportunista y conocemos ahí a Caroline Simmons, la líder de las venenosas. Protegida por su estatus social, exige que la saluden primero, pero Lana se la pasa por los pelos y exige paso. Pero tal vez Coraline no puede moverse porque le pesaba su trasero monarca. Lo de monarca lo añadí yo ya. Caroline reacciona violentamente empujando a Lana, que a la vez empuja a Mónica e iba a caer contra las escaleras. Pero como una verdadera genio, analiza rápidamente la situación y ve que va a dolerle, ¿no? Pero no sabe qué hacer porque un hechizo la haría rebotar, otro la haría muy evidente y sin dejar de pensar en el filo de las escaleras. Y ahí se le ocurre conectar todos esos bordes formando una rampa. Pero parece un resbalín encerado con aceite con todo que la manda volando directamente, imagina hacia dónde, hacia el vicepresidente, que un poco preocupado pregunta finalmente si está bien notando que tiene un pequeño golpe en la frente. Mónica se sorprende de la amabilidad de Cyril y percibe que tiene las manos frías, atribuyéndolo a que se le escapa magia. Lana corre con Mónica preguntando, ¿estás bien, Moni? Pero la venenosa interrumpe diciendo que Lana empujó a Mónica. Y Lana intenta contar la verdad, pero la tipeja ofendida se hace a las inocentes diciendo que esta oportunista me está acosando y se protege detrás de su título, como hija del conde de Normo, y exige que Cyril le crea. Moni ve que ahora están entre nobles, y lo que diga el noble de más alto rango es la verdad, recordando a Mónica que esa es la dura realidad, aunque seas inocente. Tímidamente no sabe cómo reaccionar y desea hablar. Lo consigue, inculpándose por lo sucedido, diciendo que se resbaló por distraída, se disculpa por la escena y escapa del lugar. Llega al lugar donde arrojaron la maceta, el curso de música, y ve a alguien tocando el piano, Bridget Graham, también era del consejo. Ella le pregunta, ¿qué quieres? Y Moni solo quería revisar el balcón. Le responde que entre rápido. Mónica estudia el lugar de los hechos ayudándose con una maceta para subir y verificar el lugar y la baranda. Ve que se ensució los guantes y le llega una idea a su cabeza. La pianista le dice que debe cerrar el lugar y Mónica le pregunta cómo se consigue la llave o el permiso. Y le explican que se presenta una solicitud de dirección, completando todas las ideas de Mónica. En el salón del consejo estudiantil, Félix y Elliot hablaban de Mónica. Ella no era noble, pero es mejor que ella investigue todo para no levantar sospechas, sobre todo si el príncipe se escapa en las noches, aunque lo hace para que no interfiera el duque de Crockfold, y mismo sabiendo que lo insulten de perro y que no puede solucionar los problemas, eso no le importa a él. De repente es interrumpido por alguien que toca la puerta, que resulta ser Moni, informando que ya descubrió al culpable del incidente de la maceta. Selma Calch estaba sentada mientras sus disque amigas le brindaban su apoyo en su momento difícil por Aaron. Y aunque Selma no las veía como amigas, eran un medio para no sentirse sola.
De la nada, el consejo Elliot convoca a Selma para hablar de la caída del cartel y de la caída de la maceta, haciéndola responsable de los dos casos, según lo que dijo Mónica. Ella comienza explicando diciendo que del cartel, ni idea, pero explica deduciendo de dónde cayó la maceta. Y casi deschavetándose de nuevo con los cálculos de caída y demás, la detienen. Explica que se tiró del cuarto piso y revisó las solicitudes del salón. Selma rápidamente intenta excusarse diciendo que solo regó las flores, pero Mónica explica que las dos son del mismo tamaño. El muro del balcón es alto y debía usar la maceta para subir. Selma lo atribuye a una pequeña casualidad, pero Mónica menciona los guantes. Aquel día que Selma ayudó a Mónica, ella no traía los guantes, porque seguramente se manchó moviendo la maceta, y encontró los guantes en el basurero al lado del salón, con las iniciales de Selma. Finalmente Selma grita confesando que sí, fue yo la que tiró el cartel y la maceta, culpándose también por la malversación de fondos, diciendo que engañó a Aaron para hacerlo, y que por favor no lo inculpen a él, que no le dejen sin su prometido. Finalmente la escoltan afuera. Mónica pregunta ¿qué le va a pasar ahora? Y pues el castigo es que toda su familia sea castigada, pero solo la expulsarán por problemas de salud, ya que todo eso hizo pensar a Félix cómo estaba tirando todo por la borda solo por alguien a quien quiere. Mónica de reojito ve números en unas hojas y le brillan los ojitos, y como toda genio, ya vio dónde estaban los errores de cálculos en las cuentas que revisaba el príncipe. Él pregunta si sabía de manejar cuentas, contaduría, economía y demás. Y Mónica dice que sí, viendo claramente dónde forzaron las cosas. Así, Félix le ofrece a Mónica hacerse cargo de las cuentas del consejo y Mónica acepta totalmente feliz por reencontrarse con los números haciendo esa carita. Así, Mónica es nombrada tesorera del consejo estudiantil. Sí, de nuevo Mónica está así. Apenas reaccionando con las patitas de Nero, ahora es la tesorera. Nero no ve esto como una desventaja, pues ahora podrá cuidar al príncipe de primera mano, pero Mónica duda de su capacidad. Ante la noticia, todo el consejo quedó impactado. Pero Mónica era hábil. Ella resolvió las cuentas de 5 años en un solo instante, viendo que sí, todas las cuentas fueron muy descuidadas. Aún así, Mónica solo deseaba volver a su cabañita. Esa noche, Cyril revisaba el trabajo de Mónica y ve que todo estaba perfecto, bien hecho. Y estaba más molesto por el nombramiento de Mónica, que no era noble, y su comportamiento delante del príncipe, que era bien informal. De repente, nota algo raro en la escritura de las hojas que lo sobresalta, pero pensando que esa idea es imposible se retira. Pero al salir de la habitación no recuerda por qué salió. Le duele la cabeza, los ojos le brillan. Esperen, ese brillo lo conozco. Escenas, por favor, repetición. Finalmente, sí, ahí. Y al final él se retira a descansar. Es un nuevo día e Isabel ya está recriminando cómo Mónica, una cualquiera, puede ser tesorera del consejo. ¿Cómo engatusaste al príncipe, desgraciada? Obviamente todo esto es muy buen teatro, orquestado incluso con utilería. Muy buena villana. La felicita por supuesto en el consejo y nota su nuevo peinado queriendo imitarla, pero imitar el peinado de su enemiga no es buena opción, ¿no? Así su sirvienta promete hacerles el mismo peinado al próximo festival. En el curso, las venenosas ya estaban hablando de Mónica, de cómo no era noble, era pobre y demás, según ellos. Lana se le acerca a preguntarle sobre el puesto de tesorera del consejo estudiantil. Moni no responde, pero Lana insiste disculpándose por provocar a Caroline, preguntándole si estaba bien. Y todo tranqui con Mónica. Sonriendo dice estoy bien. Lana ve que su peinado estaba mal y como buena amiga decide hacerlo de nuevo. En la reunión del consejo, Félix le pide a Cyril que le enseñe sus deberes como tesorera. Mónica, un poco sorprendida y asustada, pregunta por qué él, y le explican que él era el tesorero antes de ser el vicepresidente. Mónica menciona que preferiría que sea alguien de su edad, mirando al otro compa. Pero no tiene elección, será Cyril. Más tarde él le explica sus deberes y Mónica estornuda del frío. Cyril abre las ventanas para que entre solcito, le ofrece abriguito y ella deduce que Cyril expulsa magia en forma de frío. Él nota cómo lo vigilaba y Mónica se excusa diciendo que veía cómo revisaba las cuentas que trabajó ayer y él las verificaba para presentárselas próximamente al profesor Turnley. Ella se disculpa por darle trabajo extra. El compa todo tranqui le felicita diciendo que alce su cabeza porque es un trabajo perfecto el que hizo. Pero Mónica no podía sentirse así recordando una escena donde alguien la acusó de mirarle siempre por encima del hombro. Cyril menciona que ese es un aspecto que no le gusta en ninguna persona y que también investigó el incidente de las escaleras, encontrando a Caroline como responsable.
incluso ya le había dictaminado su castigo. Tardó en averiguarlo porque Mónica lo ocultó. Mónica se sorprende al ver que también hay nobles diferentes. Pero Cyril le grita pensando que no estaba prestando atención y Mónica apenas responde bajito, pero de nuevo la corrigen diciendo habla fuerte, mija, y habla entrecortado y así continúa hasta que la noche acaba. Escuchen. Ya de noche, muy tarde, Cyril se retira llevando las cuentas al profesor Turnley, duda y finalmente continúa su camino.